Estamos ya en la 22ª cápsula, hermanos y hermanas, de las letanías de San José. Y el día de hoy la invocación es San José, terror de los demonios. Vaya, es muy interesante que en el resto de las invocaciones de la letanía normalmente se toma a la humanidad en su conjunto o se toman a grupos específicos dentro de la humanidad. Ya veíamos la relación de San José con el Antiguo Testamento, hablando de los patriarcas, la relación de San José con María y Jesús, ¿verdad? Las características propias de San José en sus virtudes. También la relación de San José con la iglesia o con segmentos de la iglesia, las familias, las vírgenes. Pero el día de hoy es verdaderamente inusual, es muy diferente. Aquí vamos a citar a un grupo de antagonistas, los demonios. San José es el terror de los demonios. Pero lo que quisiera yo reflexionar con ustedes en primer lugar es ¿cuál es la concepción cristiana adecuada? Aquella que heredamos desde el Antiguo Testamento y que también se conservó en el Nuevo Testamento a propósito del origen del mal, del origen del maligno. Dentro de nuestra concepción judeo-cristiana, porque también los judíos piensan lo mismo que nosotros desde el Antiguo Testamento, el diablo no es una divinidad. No es la contraparte, no es la parte oscura de Dios, ¿verdad? O no son dos dioses, el Dios de luz y vida, ¿verdad? Y el Dios de las tinieblas, el demonio, no. La perspectiva judeo-cristiana es, existe un solo Dios. Y Dios es vida, es bien, es bondad, es justicia. Pero, ¿verdad? Habiendo creado Dios personas que pueden decidir, personas que tienen libre albedrío, no solamente humanas que somos físicos y espirituales, sino habiendo Dios creado también criaturas puramente espirituales, dentro de esta creación es posible que alguien opte, haga una decisión en contra de su creador, en contra de quien lo hizo, en contra de su plan. Y ese es el origen que nosotros reconocemos del maligno, del demonio o Satanás. Aquel que habiendo sido creado con libre albedrío, optó por oponerse a quien le había dado la existencia. Entonces nosotros afirmamos que el poder de Dios es infinito, es ilimitado. Y el poder del maligno tal vez sea superior al de nosotros los seres humanos, pero no es infinito, no es ilimitado y jamás, por supuesto, estará por encima del poder de Dios. Claro que una de las actividades o una de las formas que reconocemos con la cual el demonio o Satanás pretende oponerse a Dios es allegándose personas que se rebelen en contra de Dios y de su plan. Y eso es lo que nosotros vemos en la narración del primer pecado de la humanidad. El diablo, disfrazado de una serpiente, engaña a la mujer, engaña al hombre para que desconfíen de lo que Dios les había pedido, de lo que Dios les había dicho. No coman de ese árbol porque si comen de ese árbol sabrán lo que es el bien y el mal, por supuesto, pero van a morir. Y el diablo les dice, no van a morir. Además, lo que pasa es que les tiene miedo a ustedes porque ustedes van a ser conocedores del bien y del mal. Bueno, el diablo mete ahí algunos, junto con verdades, también mete mentiras y el hombre decide en contra del proyecto de Dios. Y bueno, esta misma percepción de la controversia, la contraposición entre Dios y Satanás, la hemos heredado también dentro del cristianismo. Porque, bueno, Jesús nuestro Señor, uno de los signos más elocuentes de la presencia de Dios a través de él, era que expulsaba a los demonios.
fuera uno, fueran muchos, pero los expulsaba. No había quien se le opusiera. El poder de Dios es arrollador del poder del maligno. Esa es la verdad. Y en este sentido, ¿verdad?, no solamente nuestro Señor Jesucristo, sino todos aquellos que a lo largo de su vida van aprendiendo a optar cotidianamente por la voluntad de Dios, se van haciendo antagonistas del demonio, al grado de que le pueden causar horror. En primer lugar, dentro de los evangelios tenemos el ejemplo de nuestro mismo Señor Jesucristo, que al acercarse, yendo por el lago en una barca, se acercó a la costa que daba a una de las regiones de los Gerasenos. Había un endemoniado que tenía muchos demonios metidos, estaba poseído por muchos demonios, y como se iba acercando Jesús, pues ya le empezó a gritar desde lejos: ¿a qué vienes? ¿Vienes a echarnos? ¿Vienes a...? Por favor. Entendemos, ante Dios los demonios no pueden oponerse violentamente, no pueden desobedecerlo. Y Jesús condesciende con esos demonios, porque ya había mandado que salieran de aquel hombre. Dice, los demonios le dicen: no nos eches de esta región, déjanos meternos en esa piara de cerdos, en esa manada de cerdos. Y Jesús les dice: está bien, ándenos. Bueno, pues lo que es ordinario del demonio. El demonio jamás nos va a hacer felices. El demonio lo que busca del ser humano y de todo aquello donde se mete es destruirlo. ¿Qué hizo esa piara, esa manada de cerdos? Se aventaron al abismo, se ahogaron todos, ¿sí? Porque eso es lo propio del demonio. Ha habido algunas películas, algunas sagas en el presente que casi nos presentan a los demonios como si fueran santos. Aguas, no es cierto, no es cierto. El demonio jamás nos procura la vida, nos procura la felicidad verdadera. A lo mejor se viste, a lo mejor se hace pasar por alguien bueno, pero no lo es, no lo es. A final de cuentas nos destruye. Y entonces Jesucristo, ¿verdad?, cuando ven que se acerca, le tienen un montón de miedo. Pues claro, ya nos vienes a echar de aquí, ya nos vas a echar. Claro, sí. Ahora veamos lo que pasa con personas virtuosas. En el mismo Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, había algunos que decían: en el nombre de Jesús, a quien San Pablo, ¿verdad?, a quien Pablo predica, te ordenamos que te salgas. Y en una ocasión los demonios le respondieron a esos, ¿verdad? Mira, a Jesús lo conocemos y lo obedecemos. A Pablo lo conocemos y lo obedecemos, pero ¿ustedes quiénes son? Y que se les echan encima y les pegaron. Bueno, ¿verdad? O sea, no solamente a Jesús se le doblegan, también a las personas buenas. A San Pablo, dice, o sea, a Pablo lo conocemos y lo obedeceríamos. ¿Por qué? Porque es un hombre que verdaderamente está en sintonía con la voluntad de Dios. Si decimos que San José es terror de los demonios, es precisamente en esta perspectiva. Un hombre profundamente identificado con la voluntad de Dios y que en su vida cotidiana así vive. ¿Qué se le espera al antagonista de Dios frente a un hombre que está lleno de Dios? Pues la derrota, ¿no? Y por eso le llamamos a San José terror de los demonios. Cuando nosotros nos acogemos al patrocinio, a la ayuda, a la intercesión de San José, tenemos un hombre íntegro, un hombre justo, un hombre que a pesar de las dificultades no se doblegó ni se quebró, ¿verdad? Permaneció firme, y cuando Dios le intervino siempre lo obedeció, incluso sin decir una sola palabra. Pues un hombre tan dócil, un hombre tan obediente a Dios, tan en comunión con Dios, claro que genera terror a los demonios. Y esto es lo que esta invocación nos lleva a considerar. Que si nosotros estamos siendo aquejados por tentaciones, estamos siendo probados por problemas y dudas, o bien por inconsistencias, ¿verdad? Pues ya caí, soy una persona débil y cometo errores, cometo pecados, ¿verdad? Bueno, San José, pide por mí, ya que tú eres el terror de los demonios, pide por mí, ayúdame a ser fuerte
para vencer al enemigo.